En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Hola Jesús, buenos días, saludos a Washington, ¿cómo estás? Carmen, muy buenos días. El día de hoy entra en vigor una nueva regulación en las leyes migratorias, ya que se publica en el Diario Oficial. Lo que está haciendo el Departamento de Seguridad Interior por mandato de Donald Trump es agilizar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados. Esto abre las puertas, Carmen, a lo que ya había advertido el gobierno estadounidense, de que podrán detener a cuanto inmigrante indocumentado se encuentren durante las redadas que ya se están llevando a cabo en todo Estados Unidos. Y no solo van contra los inmigrantes indocumentados con orden de deportación. La nueva regulación establece que todo inmigrante indocumentado que sea detenido por un agente federal ni siquiera tendrá oportunidad de apelar su caso en una corte migratoria o ante un juez. El agente tendrá la prerrogativa de ordenar su deportación inmediata. Para evitar esto, todo inmigrante detenido tendría que demostrarle al agente que ha permanecido en Estados Unidos más de 2 años bajo ese estatus de residencia y laboral. De lo contrario, serán llevados a una prisión para al día siguiente o días posteriores ser llevados a su país de origen. Esta acción está enfocada, Carmen, no solo a los centroamericanos, sino que de acuerdo a las estadísticas, la mayoría de los afectados podrían ser mexicanos. Y estos no tendrían mucho tiempo para permanecer en un centro de retención o en una cárcel. Podrían ser llevados de inmediato a la frontera norte de nuestro país, y esto implicaría el no hacerle caso al pedido que hizo el gobierno de Andrés López Obrador de que a los mexicanos los envíen por avión al centro del país cuando se trate de ciudadanos que viven en entidades de la República en el centro, Carmen. Estados Unidos, en otras palabras, está restableciendo las medidas de deportación raudas que llevaba a cabo en el pasado. Recordarás que todo inmigrante indocumentado que era detenido en la frontera sur de los Estados Unidos, horas después de su captura incluso, era regresado al territorio mexicano. Lo mismo van a hacer con los centroamericanos, y más ahora que nuestro gobierno ya es una especie de filtro migratorio para los Estados Unidos y virtualmente un tercer país seguro. Y hablando de acuerdos de tercer país seguro, Carmen, Donald Trump, porque no se están portando bien, anunció en su cuenta personal de Twitter que está considerando castigar a Guatemala. Te voy a leer los 2 últimos mensajes en la cuenta personal de Trump en Twitter. Dice: Guatemala, que ha estado formando caravanas y enviando a Estados Unidos a un gran número de migrantes, algunos con antecedentes penales, decidió romper el acuerdo que tenía con nosotros para firmar el necesario acuerdo de tercer país seguro. Estábamos listos para instrumentarlo. Ahora estamos considerando la prohibición. Eso dice el primer mensaje. El segundo dice tarifas, envíos de remesas y todo lo demás. Guatemala no ha sido bueno con nosotros. El dinero del erario se está yendo con ellos y se los hemos recortado en los últimos 9 meses. Todo por no portarse bien. Así es que ahora la misma táctica que usó Donald Trump contra México para obligarlo a aceptar el acuerdo del pasado 7 de junio, lo va a utilizar con Guatemala y afectándolo más con las remesas, Carmen, a las cuales les estaría imponiendo una cuota, tomando en cuenta Tremendo eso. las remesas de los las remesas Tremendo. de los guatemaltecos a ese país es vital para la economía de la nación centroamericana.
Y para México y para varios países del mundo las remesas son fundamentales. En el caso guatemalteco, como lo hemos platicado, Jesús Esquivel, bueno, pues se suspendió la visita de Jimmy Morales a Washington, que estaba prevista. Ya estaba enfiladísimo Jimmy Morales, el presidente, a firmar un acuerdo de tercer país seguro. Y bueno, hubo una movilización muy importante judicial. Hay que decir que ex cancilleres de Guatemala, tuvimos oportunidad de conversar con dos de ellos la semana pasada, ex cancilleres guatemaltecos promovieron una acción de inconstitucionalidad en la Corte, precisamente para frenar lo que lograron frenar, por lo menos temporalmente, por lo menos en lo que era la intención ya de Jimmy Morales de firmar algo que no había tenido los mínimos rigores de revisión congresional, en pocas palabras. Así que frenaron por lo pronto lo que ya se enfilaba, lo que ya se anunciaba desde Washington como un acuerdo de tercer país seguro, y bueno, no lo logró Donald Trump, tampoco lo hizo el presidente porque fue impedido por la justicia de su país, y ahora, bueno, pues castigan a Guatemala de esta manera. Sí, es lo que está anunciando Donald Trump por no portarse bien. Ya ves que... ¿Y qué es portarse bien, no? Bien. Pues sí. Sí, exactamente. Y bueno, hay que ver qué efecto va a tener, porque sin duda, el aplicarle una cuota a las remesas afectaría la línea económica de Guatemala. ¿Y qué va a generar? ¿Más migración forzada? ¿O qué cree? Efectivamente. Y además, imagínate aranceles a sus exportaciones. Desconozco el monto de las exportaciones de Guatemala a los Estados Unidos, pero sé que la industria textilera de esa nación tiene muchos negocios con empresas estadounidenses y se verían altamente afectados. Trump quiere utilizar el mismo método de presión con Guatemala que usó con México y le dio resultado. Carmen, México aceptó las condiciones. Ya tenemos militarizadas las dos fronteras de nuestro país, la del sur y la del norte, con la Guardia Nacional. Somos un filtro migratorio y virtualmente un tercer país seguro. Hay que estar pendientes, sobre todo, de cuánto sería la cuota, si es que se le impone, a las remesas de guatemaltecos y el porcentaje del arancel que le quiera imponer. Trump está decidido a seguir aplicando mano dura en materia migratoria, y así es que, Carmen, aportarse bien. Aportarse bien, que es la expresión. Bueno, también la usó el presidente ayer para el tema de los medios de comunicación, más adelante hablaremos de ello, pero aquí la expresión portarse bien con Guatemala, bueno, la están ahorcando. Estamos frente a una situación muy delicada y bueno, ni siquiera los que se portan bien, para seguir usando la expresión, como es el caso mexicano con Estados Unidos, porque para efectos prácticos la visita de Mike Pompeo, bueno, fue miel sobre hojuelas entre comillas, pero terminó la visita, regresó a Estados Unidos y volvió a apretar la tuerca cuando dice que está bien lo que está haciendo México, está bien porque está cubriendo la frontera, dijo, con miles de soldados, pero aún les falta. De esa manera Pompeo pues se refiere a la actuación mexicana, desde luego celebrando el despliegue de la Guardia Nacional, que él identifica como militar, al final de cuentas, para frenar el flujo de los indocumentados. Y dijo una frase que pues que es cierta, al final de cuentas la dijo Pompeo y la tenemos que analizar en México, por supuesto, que es que México está haciendo, o que el presidente López Obrador, así lo dijo Pompeo, está haciendo cosas que se habían negado a hacer sus antecesores. Fuerte, imagínate, ¿no? Bastante, sobre todo porque tengo muy viva la acción que tomó el gobierno en ese momento electo de López Obrador para detener la iniciativa que ya tenía el entonces presidente Enrique Peña Nieto de firmar el acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos. Le dijo no va, lo suspendieron y mira lo que son las cosas. Ahora Pompeo, además de ponerle la estrellita al gobierno mexicano, pues, reconoce que está haciendo cosas que se habían negado otros a hacer. Vaya ironía y la realidad de lo que significa el poder que tiene Donald Trump, por lo menos de intimidación a otras naciones y más a nosotros que compartimos una gran frontera con esta nación. Pero, insisto, lo que está haciendo Trump con Guatemala es bastante grave
y podría incluso empeorar la situación del flujo de migrantes centroamericanos al nuestro, Carmen. Pues sí, ni más ni menos que ese es el tema. Y bueno, pues para cerrar con Pompeo, ha dicho que, bueno, pues que bien por México, pero que aún falta y que el tema es de seguridad nacional. Subrayó el concepto de seguridad nacional por si hubiera alguna acción que realizar en Estados Unidos, como ya la han hecho en otras ocasiones, apelando a la seguridad nacional. Así es, ese es el argumento de Donald Trump. Ese es el argumento que utilizó no solo para desplegar en algún momento elementos de su Guardia Nacional a la frontera con nuestro país, sino también para pedir en el Congreso Federal estadounidense dinero para pues sostener lo que él dice la crisis migratoria de los centroamericanos, seguir construyendo el muro, y ayer se llevó otra victoria. Ya hay un acuerdo presupuestal con los demócratas, lo que son las cosas y en año electoral, y ahí sí va a poder tomar más dinero para construir su muro en la frontera con México en pleno año electoral. Indirectamente, Trump cumple sus promesas o está cumpliendo sus promesas que le hizo al sector conservador estadounidense. Por eso, Carmen, hay que portarse bien. Pues haz lo propio, Jesús, en Washington. Bueno, hay que seguir reportando. Pues seguimos reportando todo esto sin la menor duda. Es de enorme importancia lo que está pasando. Es un momento muy crítico, muy difícil para México, para los indocumentados, para los migrantes, para este flujo de personas que históricamente pues busca llegar a zonas en el norte, a Estados Unidos, donde encuentre mejores condiciones que las que tiene en su respectivo país o lugar de origen. Así que seguimos con el tema. Jesús, un abrazo, gracias por estar aquí esta mañana y buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días.